Dios, gracias. Gracias, bendito Rey, gracias, te amamos y te exaltamos. Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es una simiente, es una semilla que se siembra y que da fruto, y es una semilla incorruptible. Dice, la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que predicamos. Esta es la palabra que por el Evangelio se os ha anunciado. Así es que el apóstol Pedro subraya que tú y yo, los creyentes nacidos de nuevo, nacimos de nuevo, valga la redundancia, por la palabra incorruptible del Señor. Cuando venimos a Cristo y que nuestras vidas son impactadas por el Señor, cuando nacemos de nuevo, no nacemos de nuevo sin motivo alguno. No nacemos de nuevo en automático, en el sentido que fue como si hubiera sido suerte. No. Los hombres incrédulos, y tú y yo éramos parte de ellos, los hombres, las mujeres, el ser humano incrédulo que nace destituido de la gloria de Dios, todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios, pero todo hombre incrédulo, para nacer de nuevo, para venir a Cristo, y podríamos hablar mucho acerca de esto, pero para nacer de nuevo no es algo que se toma una decisión de la noche a la mañana, es decir, un abrir y cerrar de ojos y resulta el nuevo nacimiento. Que no sabía nada y de repente en un abrir y cerrar de ojos lo decido y lo hago y soy transformado en mi espíritu. No, no es así. La palabra incorruptible del Señor tiene que ser sembrada primero en el corazón. ¿Cómo? De muchas maneras. El Espíritu de Dios está insistiendo una y otra vez en todos los incrédulos. Y esa es la función del Espíritu Santo. Insistir una y otra vez para que el hombre reconozca su pecado y que no rechace a Jesús, sino que venga a Jesús. En la misma genética del hombre está el direccionamiento, está la esencia de que el hombre tiene que venir a Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el alma, la corrupción, el pecado en el cual el incrédulo está envuelto, le impide muchas veces, sus ojos son cegados, y aunque el Espíritu de Dios está insistiendo una y otra vez en glorificar a Cristo, en recordar al mundo de pecado, como dice la Escritura, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Jesús. Pero el Espíritu de Dios está insistiendo una y otra vez en todos los incrédulos, hasta que los incrédulos están recibiendo por la buena voluntad de Dios, por las bendiciones de Dios, por el amor de Dios, que es o que fue manifestado en Cristo Jesús y que permanece para siempre. El Señor, a través de muchas maneras y de muchas formas, está instruyendo, está enseñando el Evangelio, está enseñando la palabra a los incrédulos, para que los incrédulos vengan al conocimiento de la verdad, a través de personas, a través de medios, a través de familiares, a través de amigos, compañeros, a través de películas. Pero cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, no sin argumentos, no sin de la nada. Un bebé no puede nacer de la nada. Un bebé, para que nazca, primero tuvo que haber sido concebido. Y para que un
embrión sea concebido en el vientre de una mujer, necesita una simiente, una semilla, un esperma que fecunde el óvulo en la mujer para que entonces haya una concepción y entonces se genere una vida desde la concepción y de ahí nazca un bebé. No hay manera que una mujer quiera o desee tener un hijo sin que una simiente, sin que un esperma fecunde un óvulo. Es necesario en la vida del hombre que la simiente sea introducida en la vida, que la simiente sea la que produzca y provoque la vida, la concepción. Y en el mundo animal, es decir, en las bestias del campo, es de la misma forma. Y en los árboles, en las plantas, aunque son diferentes maneras, pero es el mismo concepto. La semilla que es sembrada. Y si la semilla no es sembrada, la semilla no puede producir vida. Así es que es muy importante que entendamos que cuando venimos a Cristo, nacimos de la palabra incorruptible. ¿Y por qué le comento estas cosas? Porque necesitamos quitar el velo, necesitamos quitar el paradigma de que el creyente cuando viene a Cristo es transformado. No es así. Si el creyente no tiene la palabra incorruptible sembrada en el corazón, no puede haber transformación. Si el creyente no renueva su mente con la palabra y la palabra cae en el corazón y se siembra en buena tierra, esa palabra no puede producir fruto. Y si no hay producción, si no hay fruto, no hay transformación. Así es que sería un engaño y una mentira de parte de cualquier sistema de pensamiento decir que porque venimos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestras vidas van a ser cambiadas en automático. No, no es así. Yo he escuchado gentes que hablan acerca de que en Cristo estamos completos y estamos plenos, y así es. Dice la Escritura en Colosenses que en Cristo está la plenitud de la deidad y que tú y yo estamos completos en Él. Pero es en nuestro espíritu, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, que fue hecho o fue nacido de nuevo por la palabra incorruptible que fue sembrada en nuestros corazones, la palabra del Evangelio de Jesucristo, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, del amor de Dios, la palabra que nos reveló a Jesús y que nos reveló su obra, su sacrificio y la necesidad de venir a Cristo por causa de nuestro pecado. Así es que cuando nacemos de nuevo y cuando somos nuevas criaturas en Cristo, estamos completos en Cristo. Y en Cristo se encuentra todo. Escuché a alguien decir que nosotros no debemos esperar en aquello que todo mundo desea, como las bendiciones de Dios, sino que todas las bendiciones están en Cristo. Y sí están en Cristo, sí es correcto. Pero lo que no es correcto es pensar que porque todas las bendiciones están en Cristo y Cristo mora en nosotros, las bendiciones son nuestras y se van a manifestar de manera automática. No, se requiere de la fe y la fe tiene que ver con la palabra de Dios, la palabra incorruptible del Señor que tiene que renovar mi mente, ser sembrada en el corazón y manifestar el fruto. Para que toda la bendición que está en Cristo, porque la diferencia está en que cuando el creyente entiende que el creyente ha nacido de nuevo y nuestro espíritu es uno perfecto con Cristo, entonces podría el creyente decir que somos en Cristo, que Cristo está en mí y yo estoy en Él. Y que la plenitud de Cristo mora en mí y que cada una de las promesas me han sido concedidas por Cristo y que yo soy acepto en el amado, en Dios, por causa de Jesús, el amado. Pero para que esta bendición pueda manifestarse, se requiere de la fe. Y la fe no puede activarse, no viene a manifestar lo que ya me fue concedido por gracia en Cristo, sino es a través de la palabra de Cristo, de la palabra del Evangelio, de la palabra de vida. Por eso es tan importante que no solo conozcamos
sino entendamos y creamos correctamente, para que entonces el fruto de la palabra manifieste su gloria. Esto es muy, muy importante. Así es que cuando hablamos de que somos la justicia de Dios en Cristo, cuando hablamos de que estamos completos en Cristo y en Cristo está la plenitud de la deidad, tenemos que entender la diferencia entre nuestra identidad, en que nuestra alma y nuestro cuerpo están separados de la gloria de Dios, pero nuestro nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, es uno con Cristo. Y nosotros somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo y tenemos un alma. Y esa alma y ese cuerpo tienen que ser limpiados y transformados por la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra, por el Espíritu en nosotros. Así como nuestro cuerpo es perfecto, nuestra alma y nuestro cuerpo nunca serán perfectos en este mundo, porque este mundo está en pecado, este mundo está en tinieblas, aquí hay corrupción. Pero Cristo vendrá por nosotros y nos dará un cuerpo nuevo y seremos perfectos cuando Jesús venga por nosotros, así como nuestro espíritu es perfecto. Pero lo importante de esto es que no podemos navegar con la bandera de que porque estamos en Cristo somos nuevas criaturas y entonces las cosas van a cambiar en nuestras vidas de manera automática. No, este es un engaño. De hecho, muchos de nosotros, cada uno tiene su propio testimonio, pero el testimonio particular de cada uno, cuando venimos a Cristo, cosas sucedieron en nuestras vidas, pero no sucedieron fortuitamente, no vinieron de la nada, vinieron por causa de que de alguna manera o de otra recibimos la palabra incorruptible en algún área de nuestra vida, empezando primero por la necesidad de ser salvados, por el entendimiento de que éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que por creer en Jesús, por creer en nuestro corazón que Cristo es que Jesús es el Señor, por declarar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos, entonces encontramos salvación, como la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es que nosotros hemos creído en Jesús, en que se hizo hombre, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros Cristo, y Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, y Cristo pagó todas nuestras deudas, y con su sangre nos limpió, nos redimió de toda maldición, de todo pecado, y fuimos comprados por precio, de tal manera que cuando Cristo entregó su vida y resucitó, nos dio vida 2000 años antes que viniéramos a la vida, tú y yo. Pero cuando se nos predicó a Cristo y se nos predicó el Evangelio de la verdad, creímos y nacimos de nuevo por la palabra incorruptible. La palabra tuvo que ser sembrada. Ahora, es muy importante que entendamos que conocer y entender y creer correctamente la palabra tiene que ver no solo con la Escritura, pero con el Espíritu de Dios revelando la palabra a nosotros. Hay quienes hablan del conocimiento de la palabra y hay quienes hablan de la revelación de la palabra. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, hay dos términos en el griego que normalmente se utilizan. Uno es el logos y otro es el rema. El logos significa el compendio completo de toda la Escritura. Y aunque la Escritura, la Biblia, la palabra, fue inspirada por Dios, es como el respirar de Dios y es útil para instruir en justicia, para enseñar, para edificar, para redarguir, para corregir. Si no permitimos que la palabra se acerque a nosotros, o nosotros no nos acercamos a la palabra y la conocemos y la entendemos y la creemos correctamente por la revelación del Espíritu, entonces esa palabra, siendo logos, no podrá actuar en nuestras vidas. La palabra de Cristo es viva y eficaz. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. Esta palabra que es espíritu y vida, esta palabra que es viva y eficaz, se describe en el griego como rema. No como logos, pero como rema. Es cuando el Espíritu de Dios nos revela la palabra. Si 1 Corintios 2:12 dice que el Espíritu nos fue dado para revelarnos lo que nos ha sido concedido, entonces es el Espíritu Santo que nos revela la palabra. Pero para que la palabra sea renovada, necesitamos venir a la palabra. Permitir que la palabra se acerque a nosotros, o nosotros acercarnos a la palabra, escudriñar la palabra, conocer la palabra. Es decir, es esencial, es de sentido común. Necesitamos poner la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca,
en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, para que renueve nuestras mentes y se siembre en el corazón. Y ahí se convierte en una palabra revelada, en una palabra rema, no en un conocimiento estéril que no produce fruto. Pero cuando nosotros entendemos estas cosas y permitimos que la palabra sea sembrada como Dios la diseñó, la palabra tiene poder para renovar nuestras vidas, nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Bien, dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si Dios algo quiere de nosotros para que seamos exitosos y que podamos vivir no solo en la vida abundante de Cristo, sino a la manera de Dios, en el propósito de Dios, Dios quiere y ha diseñado y nos ha dado las herramientas y los recursos necesarios, su palabra, su espíritu, su gracia, su justicia, para que nosotros seamos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque usamos bien la palabra de verdad. Esta versión o esta frase que usa bien la palabra de verdad, en el original puede describirse o puede decirse así: que divide bien, que escudriña bien, que entiende y discierne bien la palabra de verdad. Y esto solo es a través del Espíritu Santo. Hay muchos que no entienden acerca de la diferencia entre la ley y los mandamientos de la ley, que tienen que ver con lo que Dios enseñó por medio de Moisés, y la gracia y la justicia y la verdad y la fe que vinieron con Cristo. La gracia y la verdad vino con Jesús. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad, Jesús es la palabra. Y se predica, y se predica, y se predica, y se predica, pero no se entiende. Y aunque dicen y perjuran y aseguran que estamos en la gracia y en la dispensación de la gracia y en la palabra de gracia y predican aparentemente de la gracia, siguen teniendo mentalidad de ley. Así es que, ¿cuál es la razón por la cual el Espíritu de Dios no revela la palabra de gracia, la palabra de justicia? ¿Por qué no hay un entendimiento correcto, revelado en las personas que predican? Llámese cualquier persona creyente. ¿Qué sucede? ¿Por qué el Espíritu de Dios no revela la palabra de gracia y de justicia, el entendimiento correcto entre la diferencia que hay de la ley y los mandamientos y la verdad y la gracia, la justicia que es de Jesús y la fe de Jesús? ¿Por qué el Espíritu de Dios no lo revela? Pero no podemos ser engañados. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está descrito en Gálatas, y aunque en Gálatas particularmente se refiere al dinero, porque dice el que siembra para su carne, para sus deleites, el que es egoísta con el dinero, dice, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el reino, el que siembra para el Espíritu, cosechará para la eternidad, cosechará vida eterna. Y esto tiene que ver con no tener motivos egoístas, pero sembrar para el Evangelio, para que el Evangelio se predique, para que no seamos controlados por el amor al dinero o por el Dios del dinero, que hoy en día controla a las mayorías de las personas. Pero particularmente, aunque habla de dinero en Gálatas, nosotros podemos utilizar en algunos aspectos, haciéndolo correctamente, que el que siembra para la carne cosechará para la carne, y el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, cosechará para el Espíritu, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que si Dios no puede ser burlado, su proyecto, su diseño, su palabra no puede ser burlada. Nosotros no podemos manipular y forzar a nuestra manera
poder apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, tiene que ser a la manera de Dios, no es a la manera del hombre. Y el problema aquí es que muchos malinterpretan, no entienden correctamente la palabra, y entonces son frustradas sus vidas cuando no pueden apropiarse de las bendiciones que están descritas en la palabra, pero no entienden por qué no pueden ser parte de sus vidas. Porque quieren hacerlo a su manera, y no a través de la fe de Jesús, y no a través de la palabra, y no entienden la palabra, y creen que porque Cristo está en nosotros y en Cristo está la plenitud, ya las cosas deben de manifestarse. Y no, no es así. La palabra tiene que producir, tiene que echar mano de lo que hay en nuestro espíritu para que la fe saque, la fe penetre en el ámbito espiritual, en nuestro espíritu, en donde está toda la plenitud de la deidad, en donde tenemos todas las bendiciones, la salud, el bienestar, el poder para hacer las riquezas, la salvación, la vida de Cristo. La fe entra en ese ámbito, toma la bendición y la manifiesta en el alma, en el cuerpo, en las circunstancias, en este mundo material, en este mundo real. Pero si no es a través de la fe, no se puede manifestar nada. Y si la fe no está viniendo por causa de la palabra incorruptible, entonces no es fe. Porque hay quienes se engañan acerca de la fe, pensando que es por fe, que es por fe, que es por fe, pero piensan que la fe quizás es un sentimiento, o que la fe es algo que nosotros tenemos, que Dios ya nos dio, que podemos utilizarlo solo por creer, pero sin fundamento detrás. Como aquellos de los cuales hemos platicado mucho que dicen, yo tengo fe, como si fuera un sentimiento, tienen una convicción, como si fuera un sentimiento. Por ejemplo, dice la Escritura que los que son creyentes nacidos de nuevo son hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios y no tenemos la convicción de ser hijos de Dios en nuestro razonamiento. Aunque sabemos y conocemos, no tenemos la bendición de ser hijos y no tenemos la convicción de ser hijos de Dios porque lo sentimos. O porque otro no lo dijo. Sabemos que somos hijos de Dios. Tenemos la convicción de que somos hijos de Dios, pero ¿por qué? Porque la palabra dice en Romanos 8 que el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, que somos hijos de Dios. Así es que hay algo espiritual que está concebido en nosotros, pero cuando leemos la palabra, escudriñamos la palabra, entendemos la palabra y la creemos correctamente, entonces esa convicción se hace viva e impacta mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi esencia, mi identidad, lo que soy en Cristo. Así es que no está fundado en la nada. Mis convicciones tienen que estar fundadas en la palabra. Toda la bendición que yo necesito en mi vida no me va a ser dada, ya me fue dada en Cristo, pero no puede manifestarse si no es a través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra, la palabra de Cristo, que tiene que ver con el conocimiento de toda la benignidad, de la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, revelada por el Espíritu, la palabra revelada por el Espíritu a nosotros. Esto es muy, muy importante para que no andemos como niños fluctuantes por doquier. Hay muchos que hablan acerca de la fe, de la fe, de la fe, pero basan su fe en las emociones. Y cuando no pueden apropiarse de lo que creyeron aparentemente, porque su fe estaba basada en las emociones, porque no se trata de la fe humana. Mire, muchos hablan acerca de la fe en cosas humanas. La fe humana tiene que ver con, en cierta manera, con lo natural. Por ejemplo, nosotros tenemos el testimonio de que muchos aviones existen en el mundo y los aviones despegan de tierra y vuelan en el aire. Así es que, de cierta manera o de cierta forma, hay una fe humana que me dice que si me subo a un avión, el avión va a despegar y va a volar. O sabemos que los automóviles, uno le inserta la llave y si el automóvil tiene gasolina,
Tenemos la experiencia continua de que si le damos vuelta a la llave, el automóvil va a encender y yo voy a poder utilizar el automóvil, moverme en el automóvil. Pero cuando queremos poner la fe humana en cosas de las cuales no estamos, o por la experiencia o por el razonamiento seguros de que sucederán, hay muchos que dicen que tienen fe y se exponen y resulta que no tienen los resultados esperados y entonces la fe aparentemente queda frustrada. Pero hay mucha gente que dice que tiene fe porque siente que tiene fe o porque siente algo en su interior, en su corazón, digamos. Pero la fe no es de sentimientos, la fe es espiritual. Y desafortunadamente los creyentes que sin tener la palabra del Señor dicen tener fe y los animan a caminar en la fe. Y no quisiera decir que en todos, pero en la mayoría de las personas, en muchas áreas de su vida, dicen que tienen fe, pero no tienen la palabra que sustenta la fe. Así es que no es la fe de Jesús la que está operando, porque la fe de Jesús requiere la palabra de Cristo. Oír la palabra una y otra vez. Así es que cuando no obtienen lo que esperaban, se entristecen y entonces empiezan a juzgar, empiezan a creer y hablar en contra de la naturaleza de Dios, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y entonces falta el conocimiento y el entendimiento de lo que realmente Dios es. Y sus vidas vienen a tornarse en tristeza, vienen a ser monótonas, vienen a dejar de honrar y glorificar a Dios, porque desafortunadamente cuando la intención es buena, pero la fe, porque era una fe fingida, no produce frutos, porque no había palabra que fuera sembrada para causar un fruto, entonces se batalla para tener fe en otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo puede decir el hombre que ama a Dios a quien no ve, cuando a su hermano a quien sí ve no le ama? Así es que se puede decir que se ama a Dios, pero la verdadera convicción, la verdadera fe de amar a Dios es cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. Podemos decir que confiamos en Dios en todas las áreas de nuestra vida, que amamos y confiamos en el Señor sobre todas las cosas, pero es muy fácil decirlo. Pero si el Señor dice en su palabra que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Y la palabra dice que ofrendar, lo que tiene que ver con el dinero, dar para recibir, tiene que ver con ser fiel en lo poco, porque el dinero tiene que ver con lo más pequeño en el reino, porque no podemos servir a Dios y al dinero. Entonces, si confiamos en Dios y decimos que confiamos en Dios en todo, pero no somos capaces de escuchar la voz de Dios y de sembrar y de dar para el reino, entonces la realidad es de que no estamos confiando en el Señor. Y si tú no confías en el Señor, y cuando nosotros damos, y cuando nosotros ofrendamos, y cuando nosotros sembramos para el Evangelio, no lo hacemos de la nada, lo hacemos porque la palabra de Dios nos dice que este es el proceso de Dios, que Dios nos da abundante su gracia para que no solo estemos satisfechos en todas las cosas, sino que además abundemos para muchas buenas obras. Es el diseño de Dios: sembrar para cosechar y abundar sembrando para abundar cosechando más y más, pero no para nuestros propios beneficios. Si Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros, y nosotros decimos que tenemos fe, pero no somos capaces de sembrar, y de sembrar con abundancia, entonces dice la Escritura: el que siembra escasamente, cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Así es que sembrar abundantemente manifiesta que creo y confío que Dios tiene cuidado de mí. De otra manera, no hay palabra que sustente el que yo diga que
Dios tiene cuidado de mí cuando yo no siembro. Y así, en cada una de las áreas de nuestra vida, si la palabra no está siendo el fundamento, sembrada la semilla, para que yo crezca y sea enriquecido y haya fruto en mi vida, renovando mi mente, transformando mi vida, entonces yo me estoy engañando a mí mismo y Dios no puede ser burlada. El diseño de Dios no puede ser burlado, la palabra de Dios no puede ser burlado, así es que yo no soy Dios para poder, o yo no soy Dios que tiene el poder para generar en automático o solo por causa mía lo que yo necesito en la vida. Porque si lo que yo necesito tiene que ver con lo humano, pues podría hacer el esfuerzo y muchos lo logran y hay gloria. Pero lo que el hombre necesita no es humano. Lo que el hombre necesita es sobrenatural. Lo que el hombre necesita es divino. La salvación, la redención, la salud, el bienestar, la protección, el poder para hacer las riquezas, etcétera, etcétera. No es algo humano, es algo divino, es algo de Cristo, es algo del Espíritu. Son promesas que vinieron del Padre por causa de Cristo en mi vida. Así es que no se trata de que lo haga a mi manera. Si lo hago a mi manera, sin la palabra, creyendo que tengo fe, pero no hay palabra que soporte, así es que no hay fe, hay una fe fingida, entonces la vida de las personas van a ser frustradas y muchos se apartarán de la fe y el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad, por causa de la incredulidad, por causa de la falta de la palabra en la vida del creyente. Y por último, dice la escritura en Mateo 13, solo vamos a recordar algunas cosas importantes. Versículo 18. Oíd la parábola del sembrador, dice el Señor Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y se roba la palabra. La arrebata, la quita y no hay fruto. Cuando el creyente no la entiende, cuando no está dispuesto. Alguien puede ir a una reunión, conectarse a un estudio, pero si lo hace solo por obligación, o si lo hace solo por tradición, o si lo hace solo por acompañamiento de otros, o lo hace por salir en la foto, pero no entiende, no lo hace con un propósito genuino y no le pide al Espíritu de Dios que le revele, entonces no va a entender la palabra y la palabra no va a producir fruto. Dice, el que fue sembrado junto al camino, este es. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Es como cuando estamos en una reunión y salimos gozosos por la palabra que nos fue enseñada. Pero no permitimos que la palabra permanezca en nosotros, la olvidamos rápidamente y esta palabra no produce un fundamento fuerte, raíz. De tal manera que es de corta duración y cuando vienen las situaciones, los problemas, la necesidad de caminar en la fe por la palabra, en la fe de Jesús por la palabra, olvidamos la palabra. Es decir, la palabra no permaneció lo suficiente, entonces tropezamos y la palabra no puede producir fruto. El que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, recibe la palabra, entiende la palabra, pero permite que el afán, las preocupaciones, la incredulidad invadan su vida al mismo tiempo que la palabra. Y entonces la vanidad de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Si Dios me dice que el tema del dinero me habla acerca de ser fiel en lo poco, imagínate si soy avaro, codicioso o tengo problemas, porque el dinero me controla. Y yo no puedo ser libre y permitir no tener preocupaciones, como dice Mateo 6. No digas, no declares con tu boca, porque esa es incredulidad. ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré? ¿Qué haré respecto a lo material? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura, dice la palabra. Así es que los que reciben la palabra la entienden, la reciben, pero permiten que la incredulidad, la vanidad de la vida, el deseo de los ojos, el engaño de las riquezas, ahoguen la palabra. Otros sistemas de pensamiento ahoguen la palabra y no produce fruto. Pero el que recibe la palabra
porque tiene una motivación correcta, entiende la palabra. Dice, porque su corazón es buena tierra, su corazón no le reprende, porque cree verdaderamente en Jesús y en su obra terminada. Su conciencia no le condena, porque cree correctamente en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Por lo que dice la palabra, no por sentimientos, no por lo que digan otras personas o otras cosas, o sistemas de pensamiento aleatorios. No, por lo que dice la palabra. Entonces la palabra es sembrada, y cuando es sembrada en buena tierra produce fruto, a 100, a 60 y a 30. Así es que si no hay palabra sembrada, no hay fruto. Si no hay palabra incorruptible sembrada en el corazón, no hay fruto. Necesitamos entenderlo. Si no hay palabra, no hay fruto. La escasez de fruto en la vida del creyente nos indica que entonces el creyente es un creyente no renovado en su mente. Es un creyente carnal. Es un creyente que se preocupa. Es un creyente que permite que la incredulidad sea el fundamento. Cualquier cosa que produzca incredulidad que sea contrario a la palabra. Confías en el dinero en lugar del Señor. Confías en el doctor en lugar de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Confías en los banqueros en lugar de las promesas del Señor. Confías en el psicólogo en lugar de la restauración, de la vida abundante de Cristo, de nuestro nuevo yo, y cómo puede impactar de una manera poderosa para restaurar nuestra alma. Confías en lo humano, sigues a la carne, y entonces no sigues las cosas del Espíritu, y por lo tanto obtienes muerte. Pero si seguimos las cosas del Espíritu, tendremos vida y tendremos paz. Así es que la palabra es fundamental. Dime cuánta palabra tienes y te diré cuánta fe de Jesús puedes ejercitar en tu vida. Dime cuánta palabra tienes y te podría decir cuánta fe de Jesús puedes ejercitar en tu vida. Pero no es al revés. Nadie puede decir que tiene tanta fe si no primero tiene la palabra incorruptible del Señor. Así es que sigamos la palabra y entendamos que no podemos engañar las leyes de Dios, engañar a Dios y engañar los procesos. No podemos sembrar a la carne, seguir la fe por sentimientos. La fe no son sentimientos. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Las promesas se toman a través de la fe por causa del oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo revelada por el Espíritu de Dios. El conocimiento, el entendimiento, creer correctamente por el Espíritu de Dios revelándonos la palabra, porque el Espíritu nos fue dado para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido, y el Espíritu de Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará, porque es uno perfecto con nuestro nuevo espíritu, nacido de nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por la fe que nos ha sido dada, la medida de fe. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén.